Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en esta sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Para hoy es 26 de enero de 2026. Hemos traído un tema que está de moda, que es asunto de reflexión diaria en la actividad académica, política, periodística, analítica económica, de seguridad, las academias militares, porque tiene muchos ámbitos y ángulos de análisis. Entonces vamos a tratar de resumir en estos 35, 40 minutos a continuación, de manera muy sucinta, cuáles son los asuntos medulares, esenciales de la importancia geopolítica y geoestratégica de Groenlandia. Les pedimos a nuestros participantes, obviamente, que en el momento de las participaciones nos alejemos de la ideologización y de la polarización que no conduce a mayor reflexión y que nos centremos y concentremos en lo estratégico, lo geopolítico, lo que tiene que ver con la realidad y no con los deseos particulares. Entonces, para entrar en contenido ya de lo que vamos a ver, veamos en primera medida qué es Groenlandia y dónde está ubicada. Este primer círculo que vemos aquí es lo que aprendimos en secundaria todos, que se llama el Círculo Polar Ártico. Y la explicación es muy sencilla, porque aquí sobre el centro de este círculo está lo que se llama el polo norte del planeta, o sea, el punto que atrae todo el magnetismo hacia allá. Ese es, y es lo que le da una posición determinada a que nuestro planeta siempre tenga, a pesar de que gira en rotación y traslación, siempre esté hacia el norte. Si se llegaran a invertir los polos, pues habría un fenómeno que tiene una explicación bastante compleja en la física, pero no vamos a hablar hoy de eso. Y se llama Círculo Polar Ártico porque además de que es el polo norte, eh, gran parte de esta zona es parte o es territorio marítimo del océano Ártico, del océano glacial Ártico, que la mayoría del tiempo está congelado o en su mayor parte, pero que con el fenómeno del cambio climático se está convirtiendo en agua, se está deshielando tanto el océano Ártico como parte del polo, y eso infiere que en breve en el mundo cambiarán las relaciones, todos los ámbitos, ¿no? De seguridad, de comercio, de diplomacia, de geopolítica, y por ende hay tantos intereses. Al hablar un poco más de esta isla que está resaltada en rojo, como vemos una isla gigantísima, mide exactamente el doble del territorio colombiano, está cubierta en el 90 y algo por ciento de hielo, y hay capas de hielo bastante profundas, o sea que no se sabe exactamente la dimensión de sus montañas o su sistema montañoso interno. Todo está cubierto por agua. Se calcula que en ese solo pedazo puede estar concentrada la potencialidad del 20% del agua del planeta. Y ya sabemos, por conocimientos de geografía, todos los aquí presentes, que tres cuartas partes del globo terráqueo son agua. O sea, que quiere decir que el 20% de esas tres cuartas partes está aquí. Vemos también que, y les pido el favor de cerrar todos los micrófonos porque nos interrumpen los ruidos. Vemos también que el sitio o el Groenlandia es también un punto de paso entre Oriente y Occidente. Es como la juntura que se podría dar por el norte, con excepción obviamente aquí del estrecho de Bering, entre Rusia y Estados Unidos, si es la juntura que se podía hacer entre Occidente y Oriente, con una zona completamente gélida y la mayoría congelada.
que está mucho más cerca geográficamente de Canadá y de Estados Unidos por la muela aquí de Alaska que del propio continente europeo. Por algunos asuntos de historia que ustedes han escuchado ya en los medios de comunicación, se sabe que Dinamarca es la que ejerce el control territorial y la soberanía jurídica sobre la isla de Groenlandia, pero que si vemos en el mapa, insistimos, está más correlacionada con el norte de Canadá y con el oriente de Alaska. Es importante saber eso. Y que su punto más cercano al continente europeo o al territorio europeo es con otro país muy poco conocido por nosotros, se llama Islandia. El vino a ser famoso fue en el año 72, en su capital Reykjavik, se jugó el Campeonato Mundial de Ajedrez entre Boris Spassky y Bobby Fischer. Teniendo en cuenta todo eso, vamos a mirar algunos otros detalles. Resulta que el deshielo se está produciendo naturalmente y se debe producir naturalmente es cerca a las costas, tanto de Canadá como de Europa. Y al ver Europa o lo que llama Eurasia, vemos que la gran potencia Rusia tiene un amplísimo territorio de control sobre el Ártico, territorio que no tiene China por ningún lado, pero que está buscando meter la nariz y en complicidad con Rusia se ha metido. Entonces nos van quedando sobre el mapa todas las claridades que no teníamos o que parcialmente teníamos. En Groenlandia hay apenas entre 55.000 y 60.000 personas. Nos dicen que 57, que 58, que 60. Solamente Dinamarca, que tiene los censos oficiales, lo sabe. Y prácticamente estas personas están viviendo aquí al oriente de la isla y unos al sur. El resto es una isla desierta que tiene una potencialidad grande que ya vamos a ver en algunos recursos. Bueno, visto eso, nos quedan ya aspectos claros, lo reiteramos, cerca de Canadá, que el deshielo se produce es sobre prácticamente las costas y eso afecta a Canadá, pero también la favorece para su seguridad y su comercio. Y también se produce por el lado del Báltico, por los países bálticos que son Estonia, Letonia, Lituania, y que además reciben influencia de los tres países nórdicos, Noruega, Dinamarca y Suecia. Bueno, puntos generales que nos ayudan a entender un poco más el tema. Si vamos a buscar en la inteligencia artificial, encontramos palabras más, palabras menos, que Groenlandia en este momento es neurálgica, la geopolítica, porque está ubicada en el Polo Norte o en el Océano Glacial Ártico y que desde luego se convierte en un tema esencial para la seguridad militar, las nuevas rutas comerciales y amplísimas reservas de recursos naturales. Sobre esos tres puntos gravita esencialmente la geopolítica. Un aspecto esencial sería el aspecto humano. Si hubiera mucha población, pero ya vimos que en 2 millones de kilómetros cuadrados hay apenas entre 55.000 y 60.000 habitantes. Y fuera de eso, todos, en su mayoría, de origen autóctono. No son ni siquiera europeos de raza vikinga o aria, ¿no? Son autóctonos del polo, que además en su sistema biológico tienen unas condiciones muy diferentes a las de los europeos normales o a las del resto del planeta, habida cuenta que han sido criados y fortalecidos en esas condiciones que son muy duras de clima y de temperatura. Eh, Nos dice también la inteligencia artificial que es un territorio autónomo que está adscrito internacionalmente dentro de las 22 regiones que la ONU divide al mundo como parte del reino de Dinamarca.
y que en la actualidad de una gran cantidad de bases militares que tuvo Estados Unidos con ocasión y consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ya no queda sino una grande, tiene aproximadamente 200 hombres. Se dice en las estadísticas de Estados Unidos que en su momento llegó a haber 16.000 soldados allí, por ahora no hay sino 200, que inclusive se vino a ser conocida fue con la visita que hizo el señor Vance hace unos meses a la isla, porque eso pasaba casi desapercibido. Prácticamente para las personas del común y corriente que mantenemos desinformadas sobre lo que pasa en el mundo, la información que teníamos de Groenlandia era que territorio allá en el Polo Norte, lleno de nieve, donde viven los esquimales en los iglús, y que por ahí en el verano la gente iba a turismear, es más o menos lo que se oye decir, pero no, eso tiene una dinámica política, económica, social interesante. Que sus recursos naturales ya hay una lista larga que vamos a ver más adelante, y que con la posibilidad del deshielo, pero ya vimos por dónde coge el deshielo, hay una potencialidad grande de nuevas rutas comerciales, inclusive que afectarían muchísimo los ingresos del canal de Panamá y de cualquier otro canal que se construya, habida cuenta que todo el norte de Europa podría pasar hacia el Asia Oriental o el Asia Oriental pasar hacia Europa y América sin pasar por el canal de Panamá. Entonces le convertiría también en una fuente de ingreso muy grande a quien controle esos cruces. Por ende tiene muchos intereses. Ahora aquí hay una larga lista de mercado que nos dice cuáles son las condiciones geopolíticas, más o menos resaltando lo que acabamos de ver, pero ya de manera más explícita. Entonces, cuando nos habla de la geopolítica del Ártico, nos muestra este mapa. Vamos a verlo aquí un poco ampliado. Resulta que este es el Océano Ártico, este es el Polo Norte que está en el centro, que usualmente el Polo Norte daba prácticamente contra el territorio tanto de Rusia como de Canadá y de Islandia, de Noruega, de Suecia y Dinamarca, pero con el deshielo, con el cambio climático, se ha ido contrayendo hacia el centro el polo y ha permitido que se avance en este sentido. Entonces se formó una comunidad eh, del Ártico que la integran Estados Unidos, Canadá, eh, Groenlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Reino Unido también participa, ya mete la mano, pero no está directamente reconocido. Ustedes preguntan por qué Rusia no, no porque la hicieron países occidentales del hemisferio desde hace rato y más, todos sabemos que hubo una guerra fría muy grande entre la Unión Soviética y Estados Unidos y no podía estar ahí. Ha tenido participación y ha venido integrándose en algunas actividades, pero con muchas prevenciones. Pero sí se considera que Rusia hace parte del círculo polar ártico porque así está en la geografía. Entonces es importante que tengamos en cuenta también eso. Los rusos obviamente quieren tener la salida hacia el oriente, perdón, hacia el occidente de ellos, oriente de Estados Unidos y occidente de Europa. ¿Con qué propósito? Pues porque Rusia en su geopolítica histórica ha querido siempre tener no solo el control, sino el dominio de Europa. Y el señor Putin, aunque ustedes no lo crean, sueña con eso, sueña con ver reconstruida la antigua Unión Soviética y que el oso soviético avance masivamente hacia el occidente y domine por primera vez la cultura que siempre ha sido el obstáculo para que Rusia sea el centro del planeta. Diríamos que está desfasado totalmente, sí, pero eso es lo que él quiere. Y ese es su sueño de dictador suelo. Entonces ya nos quedan otros aspectos aquí claros, cuál es la diferencia entre los países del Círculo Polar Ártico y los países de la Comunidad Ártica. Volvemos a lo anterior. Esto se había mantenido como un statu quo hasta cuando se produjo la sangrienta invasión de Rusia a Ucrania. Entonces ocurrieron varios fenómenos. Entre ellos resaltamos que esta comunidad de los 7 estados árticos se integró muchísimo más
alrededor de la OTAN. Y de paso, dos países que han estado completamente escépticos de pertenecer a la OTAN seguían más o menos la línea de pensamiento de Suiza de una neutralidad para evitar conflictos con Rusia, que siempre ha sido el problema en Europa. Rusia y Alemania han sido los problemas siempre donde originan las guerras. Eh, para evitar ese problema, no se hayan unido a la OTAN, ni Noruega ni Suecia, pero vieron la gravedad de la amenaza y abrieron completamente las posibilidades. Muy rápido la OTAN estudió el caso y en breve los unió para que queden adscritos y suscritos, en especial lo que más les interesaba es el artículo quinto de la Carta Fundacional de la OTAN. Y el artículo quinto lo que dice es que cuando cualquier miembro de la OTAN es agredido, los otros estados reaccionan colectivamente en defensa de ese país porque es una agresión no contra ese país, sino contra la OTAN. Entonces, de una vez quedaron blindadas Noruega y Suecia. El dolor de cabeza de Rusia es que los tres países bálticos más septentrionales, conocidos como eh, Estonia, Letonia y Lituania, que están allá al oriente, en los límites con Kaliningrado y muy cerca de San Petersburgo, y también sobre el Océano Ártico, no muy lejos del polo tampoco. Esos fueron dominio soviético hasta cuando se deshizo la Unión Soviética y fueron muy rápido y muy hábil a la OTAN y pidieron unirse y se unieron. Eso tiene con dolor de estómago y con cólico al señor Putin desde siempre. Entonces él vio que Ucrania podría hacer lo mismo. Además, Ucrania lo quiere hacer. Lo debe hacer, entre otras cosas. Y por eso la invadió. Él dice que es una operación militar contra los nazis. Con todos los días inventa una cosa. Pero lo cierto es que es la preocupación de que al colocarle esos cordones de seguridad no se puede expandir como él sueña. Y unos cuantos personajes que lo siguen sueñan con ser los ares blancos que dominen ahora sí a Europa y con armas nucleares. Les falta pelo para el moño, pero eso es lo que sueñan. Eh, entonces, ahí vemos las características geopolíticas de lo que allí ocurre. Ahora, en cuanto a las capacidades militares que tiene la OTAN, no es independiente, es la OTAN, es que primero se creó una franja geopolítica que se llama la granja GIUK, o sea, una granja que integra a tres países, Groenlandia, Islandia y Reino Unido. Y esa franja lo que garantiza es una seguridad mutua y una cooperación en la zona, en todos los sentidos, para evitar precisamente o que vengan a robarle los recursos naturales a la zona. En el mar que hay muchos, difíciles de sacar, sí, pero hay muchos, o que venga una agresión militar del Oriente. Eso está claro en la geopolítica, no solamente de Estados Unidos, de la OTAN y de estos países. Y además de eso, pues Estados Unidos ya tiene montada la base, que ya la vimos, de Pituffik, o antigua base, antes le llamaban Thule. Esa base existe desde hace muchos años allí, exactamente en el año 52, cuando se creó ya, se fortaleció la OTAN. Estados Unidos y Dinamarca firmaron un acuerdo, convenio, en que Estados Unidos tiene prácticamente ilimitada la posibilidad de ubicar tropas y medidas de seguridad, tanto aéreas como submarinas, marinas, de costas, de patrullajes y de inteligencia, todo lo que quiera, ahí en nombre de la OTAN. Sabemos todos que Estados Unidos es el músculo poderoso de la OTAN. Esas bases fueron poco a poco desmanteladas a partir de la caída de la cortina de hierro y en este momento no queda sino la base especial Pitufik, que tiene una tarea fundamental de seguridad estratégica y mundial, porque es la que supervisa cualquier movimiento de armas nucleares, tiene la capacidad de detectar cualquier misil que se dispare desde Rusia, inclusive desde China o Corea del Norte, por este lado hacia el oriente de Estados Unidos, no hacia el occidente porque es por el otro lado, pero sí hacia el oriente de Estados Unidos o Canadá o la propia Europa.
tiene también una capacidad grandísima de interceptación de comunicaciones y de guerra electrónica, y desde luego le apunta hacia el espacio que las dos potencias, China y Estados Unidos, miran hacia el espacio. Repetimos hoy, Rusia no es ninguna potencia, no tiene capacidades en este momento de ser potencia. Tiene una potencialidad nuclear peligrosa que es otra cosa, pero tampoco estamos tan seguros que sea tan grande como ellos dicen de esos misiles ultrasónicos e hipersónicos. Pero como en inteligencia militar siempre hay que ponerle cuidado a toda información, no se puede descartar. Esa base se caracteriza por este par de domos que lo llaman las copas de helado, los ice cream de, de Groenlandia, y tiene todas esas capacidades y potencialidades, pero por ahora no hay sino 200 hombres allá cuidando un equipo de altísimo valor estratégico para la seguridad del mundo. Aquí la vemos un poco más grande y notamos que es hielo con los 4 puntos que requiere unas condiciones de vida muy complejas y que además sale costosísimo mantenerla. Y conservar los equipos en esas temperaturas y las comunicaciones, etcétera, pues demanda muchos medios, recursos, coordinaciones, personas especializadas, etcétera. Y luego vemos el futuro marítimo transártico. Y aquí en este mapa, vamos a verlo un poco más grande, lo podemos notar más, es que definitivamente todos estos estrechos que se forman entre Canadá y su territorio septentrional eh, de islas le fuerzan a cualquier eh, convoy, nave o embarcación civil o militar que pretenda pasar desde el occidente, es decir, desde Asia Oriental hacia Europa Occidental por el norte, sin cruzar por Panamá o por el sur de Chile, tiene que pasar por todos estos estrechos y quedaría como a tiro de haz para no dejarla cruzar. Pero si abriera otro paso por el polo, entonces Groenlandia se convertiría en el punto que lo tranca en estos estrechos o con Islandia o si pasara por medio de Groenlandia. Entonces es como la cabeza de playa de la seguridad estratégica de toda esta zona, la que impide que Rusia o China se metan. El señor Trump tiene razón, decimos por ahora parcialmente, ¿por qué no totalmente? Porque por ahora ni Rusia ni China tienen la capacidad de venir a tomarse de esto, ni militarmente, ni económicamente, ni van a poder abrir rutas por allí, porque simplemente les bloquearían el paso. Además, porque afectan mucho el medio ambiente. Claro que Trump no es muy amigo del medio ambiente, pero sería una disculpa para trancarlos. Sin embargo, ya China hizo unos 2 viajes ya, con unos buques que llaman rompehielos, y ha pasado por aquí. Por el otro lado, pues Rusia le da gran uso o empleo a su territorio y puede llegar prácticamente hasta Noruega, pero tiene el problema que para seguir de ahí para allá debe cruzar territorios del Reino Unido, de Islandia, y ya vimos que existe un acuerdo Islandia, Reino Unido y Groenlandia, dentro de lo mismo que es la seguridad de la OTAN. Y como la OTAN incluye a Estados Unidos, que está un poquitico aquí al occidente, suroccidente, incluye a Canadá, Groenlandia, Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, pues ya intentar cruzar por ahí a la brava sería entrar directamente en una guerra. Entonces Trump sí tiene razón de que estos países, China y Rusia, tienen la mira puesta. Rusia por ambición atávica y por más, dijéramos, cañando con fierro E7 sobre la mesa, tratando de impresionar. China porque ha venido desarrollando toda su infraestructura económica, militar, política, geopolítica, comercial, de manera paralela y todo lo avanza en bloque. Entonces, realmente sí, la potencia riesgosa para Estados Unidos y para el mundo occidental es China.
Lo que pasa es que Rusia, como ya sabemos, tiene armas occidentales, tiene recursos, tiene territorio y es un país que tiene pues una cantidad importante de gente y alguna influencia en los antiguos países de la Unión Soviética y puede hacer alianzas y concitar eh, problemas más graves, pero no es una potencia desequilibrante Rusia en este momento. Bueno, volvemos aquí a mirar algo más y es que es necesario tener esta base de Groenlandia, inclusive otras bases que debería tener Canadá, porque también es una realidad que esta ruta va a abrirse habida cuenta que el cambio climático va generando que esto se convierte en canales y va a utilizar navegación comercial y habrá el momento en que con todos los controles y acuerdos que se hagan, pues Rusia moverá también y el Oriente, no solo Rusia, sino Vietnam y todos los países del Asia querrán pasar por ahí para venir al oriente de Estados Unidos y Latinoamérica sin cruzar por Canadá, que les sale además más rápido. Entonces habrá que tener una serie de controles aquí y eso demanda bases militares, bases de apoyo inmediato, teniendo en cuenta los cambios climáticos, los sobresaltos climáticos que deben ser muy duros allá en- por temporadas de tormentas de nieve, etcétera. Entonces tiene, como vemos, tres aspectos esenciales muy interesantes. Ahora miremos otra parte del problema. Todos ustedes escucharon al señor Donald Trump diciendo en la cumbre de Davos la semana pasada, con mucho facilismo, a la ligera, que es que Estados Unidos le ha dado muchísimo a Europa y en particular a Dinamarca, y que lo que está pidiendo es mínimo, que le entreguen esa isla para el control de él. Igual que lo que decíamos ahora, tiene razón parcialmente, porque Estados Unidos es una gran potencia y eso no lo niega nadie. El que diga lo contrario o lo equipare con otro en este momento, pues es simplemente un fanático ideológico, ideologizado. Pero sí lo que tiene que reconocer Estados Unidos, o el señor Trump, es que eso no lo hizo él solo. Esa cortina, esa talanquera que se le puso a la Unión Soviética para que no pasara ni siquiera de los países de la cortina de hierro. Es más, para que perdieran los países de la cortina de hierro, 15 años después de creado el pacto de Helsinki en 1975, que ya lo estudiamos aquí, se debe a un gran sacrificio, a unos ingentes aportes de los europeos. No aportaron el dinero que ha aportado Estados Unidos, ni las armas, ni la tecnología, porque no la tenían, pero aportaron la gente, aportaron la política, se alinearon con Estados Unidos en el fortalecimiento de la ONU. Eh, si la ONU no se hubiera fortalecido de esa manera, pues no existiría. Le bloquearon a la Unión Soviética en su momento muchas ambiciones, no todas, pero se las bloquearon. Y finalmente hicieron parte de todos los que participaron en la descomposición de la Unión Soviética. Entonces, como estamos tratando de hacer es un análisis geopolítico, no emocionarnos de lado y lado, coloquemos las cosas sobre la balanza y veamos que, aunque la balanza sigue completamente inclinada en lo que ha puesto Estados Unidos, los demás no han estado tan alejados. Ahora, si ustedes miran conflictos posteriores como los de Afganistán e Irak, que el señor Bush Papi no se fue solo, sino que metió a la comunidad internacional para que no pareciera como una cruzada imperial estadounidense, llevó tropas de Reino Unido, de Dinamarca, bueno, de Alemania, de toda la OTAN, y esos combatieron allá. Y está demostrado por estadísticas que en cierto periodo de la guerra en Afganistán particularmente, por cada soldado o por cada tres soldados estadounidenses que morían o eran afectados en la guerra, en esa misma proporción, uno de la OTAN resultaba afectado. Entonces también fue injusto lo que les dijo el señor Trump en ese momento. Pero en medio de su intervención, que fue como lo analizamos en CNN, más bien como desarticulada y pensaba una cosa y decía otra y luego hilaba, muy al estilo Trump,
dijo cosas como que no lo juzgaran porque él no iba en ningún momento por los minerales que hay en Ucrania, sino que él iba simplemente era por seguridad y el argumento que da. Obviamente, como ya en el suceso de Venezuela quedó claro que uno de los puntos era sacar a Maduro, el otro el narcotráfico, el otro el entrenamiento de las tropas, el otro la presencia en la zona para que los países aterrizaran, incluido Colombia con su desgobernante, el petróleo estaba en la mira y los recursos que tiene Venezuela al interior. Entonces, inmediatamente, pues le armaron el escándalo, que es lo que quiere son los grandes depósitos que hay de distintos minerales, tierras raras e hidrocarburos. Y eso es cierto. Pero él dijo que no, que eso no le interesaba. Por eso trató de opacar su interés. Pero si no fuera por eso, porque Trump no es un estratega militar, no es un geopolítico, no es un visionario de un mundo estratégicamente controlado por Estados Unidos con alianzas, sino él es por la imposición, tiene una mentalidad un poco más de emperador romano o de Calígula, diferente a la que han tenido sus antecesores, que no es que le hayan quedado atrás, ¿no? Ellos también tienen esa visión, pero la aplican de otra manera, la aplican más diplomáticamente. Trump pues no es diplomático y no cree mucho en la diplomacia, sino él va de una vez como si estuviera negociando casas. La casa vale tanto, si le sirve así, no, entonces no se la vendo, ya tengo otro cliente que paga tanto y hasta publica eso a ver si presiona al otro a que le ofrezca más. Esa es la estrategia de Trump. Pero bueno, es su forma de ser. No estamos aquí juzgándolo per se, sino viéndolo. Pero lo que ocurre es que allí, como ustedes ven, mire, hay cobre, diamantes, grafitos, hierro, níquel, oro y tierras raras, que son 17 tierras raras. No han dicho exactamente cuántas de las 17 hay, pero hay muchas que son las que están de moda y van a estar de moda en toda la tecnología moderna. Y hay un país que se ha desarrollado muchísimo en eso, que es China, y le sacó una ventaja fenomenal a Estados Unidos, porque ya sabemos que no basta con encontrar las tierras raras o tenerlas. Inclusive dentro del territorio de la Unión Americana hay tierras raras. El tema es procesarlas y colocarlas en el mercado a precios razonables. Y China ha avanzado muchísimo en las últimas 2 décadas en eso y le sacó una ventaja impresionante a Estados Unidos. También hay titanio, tungsteno y zinc. Eso dentro del territorio, sin haber hecho pues un mapeo y un estudio detallado en todos los sentidos. Pero también se calcula que hay un 13% de las reservas mundiales de petróleo que están allí metidos en ese territorio. Es un cálculo, una aproximación, es una lectura satelital, es con algunos equipos que han llevado, pero no se ha hecho el dato exacto, pero se sobreentiende que hay mucho petróleo allí también, porque es como parte de la cuenca que se sobreextiende desde Noruega hacia el norte, y como el polo es tanta nieve acumulada, tanto hielo, pues es casi difícil determinar qué más hay debajo de la corteza. También se calcula que el 30% de las reservas mundiales de gas natural están allí. Todos sabemos y lo hemos visto la importancia que tiene el gas natural, no solo en esta generación actual, sino en las venideras, porque las energías limpias y otras tienen muchas potencialidades, pero también tienen muchas dificultades. Y por ahora hay que mirar y aterrizarse sobre lo que está. Se requiere mucho gas natural y tener el 30%, o sea, la tercera parte del gas natural del mundo, quien domine eso, tiene un poder impresionante. Y tiene también las tierras raras que ya la, la hemos eh, hablado, pero es que hay una dependencia que Estados Unidos le conviene y la necesita quitar. Es que 8 de cada 10 unidades o toneladas o medidas métricas, como la queramos medir, de todo lo que llegue a Estados Unidos de tierras raras procesadas proviene de China. 8 de cada 10. O sea que el 80% de lo que necesita Estados Unidos para desarrollar su tecnología, que es lo que está de moda, eh,
hay que quitarse esa dependencia, la tiene de China. Entonces, un ángulo que ve Estados Unidos es eh, controlar él, el señor Trump, el negocio del gas para ser el que le abre o le cierra la válvula a Europa y la pone a gravitar alrededor de sus deseos. Y lo mismo a China, porque la fuerza a depender de Rusia, pero es que la tecnología rusa no es tan desarrollada y siempre dependerá de los Estados Unidos. Entonces, como un círculo vicioso, ¿no? Tecnología depende de China en la producción de los, o en el suministro de los elementos para fabricar los chips y otras cosas. Pero el gas y el petróleo lo quiere tener Estados Unidos porque sabe los estudios que no es como pintan los ambientalistas y los petristas, que eso es decir, ya no se explota más gas y a partir de mañana la energía no llega por ósmosis. Tiene también un recurso que ya lo decíamos al principio, en todas estas montañas de hielo, que aunque se están deshielando, son muchas todavía y muy altas y muy profundas, está el 20% del agua dulce de la humanidad. Entonces, y como eso se recicla desde que se mantenga la temperatura, pues habida cuenta de tantos problemas climáticos, hasta negocio puede resultar en el futuro vender agua de la mejor calidad y qué mejor que tenerla ahí controladita. Entonces esas son las visiones de Trump. Y hay algo que sí es eh, fundamental, es que de tanto daño que le hemos causado en la Tierra al planeta, la tendencia es que hay que buscar los alimentos en el siglo XXII en el mar. Y en esta zona, miren ustedes lo que sacan los pescadores artesanalmente en un pedacito. Y salmón y otros eh, peces de la mejor calidad, no solamente por las calorías que tienen, porque son animales que tienen muchas calorías, sino por el omega y otros componentes que son fundamentales, fósforo, calcio, todo lo que tiene el pescado. Entonces ahí hay una potencialidad y un negocio mundial impresionante. Nada más imaginemos para producir harina de pescado, para venderla barata en los países del tercer mundo. Por lo tanto, es mucho lo que hay allí en juego y los intereses no se suprimen o no se reducen solamente a la seguridad, que la tiene que hacer y es necesaria, lo hemos dicho, y va para allá, pero tiene también todo esto detrás de la seguridad. Es un paquete completo. Es geopolítica en toda su salsa. Aquí vemos al señor Donald Trump que publicó él mismo en su tweet una imagen en la que él va con la bandera eh, colocándole ahí al estilo del viejo oeste, Greenland, o sea, Groenlandia, Use Territory y Estado a partir de 2028. Entonces miremos un poquitico la cronología de la crisis que ustedes la han visto 100.000 veces por televisión, pero recordémosla. Primero, en su primer gobierno el señor Trump dijo, yo quiero comprar a Groenlandia. A todo el mundo le pareció como un sarcasmo, un chiste, un irrespeto, porque los países no se compran, pero él lo dijo. Él lo dijo y dijo, si ya otros países, otros gobernantes lo hicieron, y si X gobernante compró a Luisiana y el otro compró a el occidente, donde están otros estados, yo compro a Groenlandia. No le pusieron mayor cuidado, se le fue el periodo, el primer periodo, perdió la reelección y ahora que regresó, comenzó con mucho más énfasis a decir que la compra y luego le agregó algo ya muy grave, es que si no me la venden, entonces yo voy por la fuerza y me la tomo. Segundo, pues la respuesta danesa y groenlandesa fue muy sencilla. Somos naciones, países, estados independientes y autónomos. Queremos las mejores relaciones con nuestro gran socio, que es Estados Unidos, pero ni estamos a la venta, ni tenemos ningún interés en volvernos Estado de la Unión Americana. Ya sabemos la soberbia de Trump, que reaccionó eh, y le dijo algo así a la primera ministra eh, danesa, dándole a entender que era una persona despreciable, o sea, que no le caía bien, algo así dijo. Y pues eso tampoco cayó muy bien en los escenarios internacionales. Y siguió insistiendo en que Groenlandia tiene que ser de Estados Unidos. Luego vino el película no, del drama de Davos de la semana pasada, porque se sabía que Donald Trump
iba a aprovechar esa cumbre, que es para otros menesteres, para darle el despliegue mediático a lo de Davos y a la Junta de la Paz en Gaza, que la vamos a estudiar mañana. Hoy estudiamos nomás lo de Groenlandia. Y allí llegó, como le gusta a Trump, armando siempre todo un escenario, un tinglado, un condicionamiento en que todo el mundo tiene que estar pendiente de él. Es muy hábil para armar eso. Por algo fue el director del concurso de Miss Universo más promocionado durante varios años. Era dueño del concurso y lo promovía de esa manera. Entonces Trump se vuelve muy hábil en montar todos estos escenarios y encuentra la forma de hacerlo. Claro, cuando llegó a Davos, pues el día anterior habló el primer ministro de Canadá, dijo cosas muy fuertes, pero naturalmente todo el mundo estaba pendiente, era no de lo que Trump le contestara al ministro de Canadá, sino lo que iba a decir acerca de Groenlandia y el futuro, sobre todo, de la OTAN. Entonces, después de todo ese drama, el señor Trump dio unas puntadas para explicarle al mundo algo que hemos venido diciendo aquí, y es que se va a correlacionar con algo que vamos a ver mucho más en detalle mañana. Parece ser que la ONU hizo metástasis, hizo agua, le pasó como al Centro Democrático en Colombia, ya llegó se saturó. Entonces el señor Trump, muy hábil, porque eso sí hay que reconocerle, es muy hábil en la visión de los negocios, entendió la ONU no como la comunidad que se creó para hacer la paz, sino como un organismo desde donde, en el que él puede influir para transformar la dinámica del mundo y colocar a Estados Unidos por encima de todos. Lo hemos dicho mil veces aquí y en los medios de comunicación. Estados Unidos no necesita demostrarle a nadie que es el mejor ni más poderoso. Es que con que esté Estados Unidos presente ya uno sabe quién es el David y quién es el Goliat. Eso no hay punto de comparación en ninguna parte. Pero el señor Trump además le fascina ser el que está a la cabeza de eso. Entonces dio a entender en esta reunión, que muy poco se ha decantado, es que las necesidades de la geopolítica moderna están no solamente en conflicto intelectual y académico con el derecho internacional, sino en superposición, y entonces se debe hacer lo que él dice, porque el derecho internacional demostró desde esa óptica que la ONU ya no tiene la potencialidad que debía tener, etcétera, etcétera. Bueno, y también demostró que es que el niño llora y la mamá lo pellizca, porque si Trump utiliza la diplomacia de la fuerza o de las cañoneras, como llaman algunos analistas, es que del otro lado la trapacería es terrible y China es a montarle la trampa a toda hora y Rusia también, y pues la política exterior de Estados Unidos ha sido, hasta la fecha, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ha sido más visible, siempre de la alianza y del buen trato, pero no de estúpidos. Entonces no se van a dejar meter los dedos en la boca y ante la trapacería y las medidas de engaño y a promover el terrorismo y a promover que Irán tenga armas nucleares porque es que todos somos iguales y el cuento de la multipolaridad que China utiliza a estultos como Lula para que salgan a hacerle propaganda, algo que no existe, pero que genera conflictos, pues la respuesta es la diplomacia y la fuerza. Dice, ustedes como que hay que recordarles quién es el que manda. Entonces, vemos que aquí el problema es de lado y lado y que hay que mirarlo con mucha más, con un lente más sencillo, pero no con la pasión de que es que este es mejor que el otro, sino con argumentos. Y de ahí nos siguen una perspectiva de lo que hay en Groenlandia, mitos y realidades. Resulta que los medios de comunicación le han caído en la trampa, que Trump es muy hábil para ponerlos a hablar, sobre todo, a hablar sobre sus intenciones. Y le cayeron en la trampa y están haciendo lo que él quiere, o sea, los llevó, lo que en estrategia militar hemos estudiado muchas veces aquí, a combatir en el territorio que le conviene a él. Entonces llegó y dijo, sabía que no podía quedar como el matón de barrio en esa reunión, pero tampoco como el débil. Y entonces dijo, bueno, yo les propuse, ustedes verán, si no actúan, nos veremos obligados, no lo olvidaremos, pero ustedes saben que nos deben. O sea, siempre
la presión psicológica por delante. Pero luego se reunió con algunos de ellos y salió ante los medios y dijo algo que a todo el mundo le pareció normal, pero que no es normal. Es que ya hablé con el secretario general de la OTAN y encontramos un punto de encuentro para que Groenlandia sí pase al control de Estados Unidos. Entonces toca decir como dicen los costeños, aguanta, 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 atesa la cuentecita. Vamos por pasos. La OTAN no es ningún organismo diferente a una gran alianza y poderosa alianza militar, la más poderosa de toda la historia de la humanidad, que no tiene ninguna justificación, ni tiene ninguna posibilidad, ni legitimación, ni potestad para negociar territorios de nadie, y mucho menos de los países socios. La OTAN es una fuerza militar disuasiva de defensa eh, avanzada. Esa es la OTAN. Y tiene toda la potencialidad militar para actuar en defensa, pero no en ataque de nadie, porque así lo dice su estatuto, ni mucho menos en cambiar el mapa geopolítico o geográfico de una región. Entonces, eso es claro, pero nadie le ha puesto cuidado a eso y ya muchos dan por contenido y por cierto que Groenlandia pasó en un acuerdo y eso no es cierto. Pero lo segundo del paseo es que cuando le preguntan a la señora, la primera ministra de Dinamarca, bueno, y entonces, ¿qué opina usted del acuerdo en que llegaron el señor Trump y el secretario de la OTAN respecto a Groenlandia? Y ella contestó, Groenlandia pertenece a Dinamarca, es territorio autónomo de Dinamarca. A mí no me han contado de ningún acuerdo. Respetamos mucho la OTAN y por eso hacemos parte de la OTAN y el señor Trump también hace parte de la OTAN. Pero la OTAN no tiene ninguna potestad, la más mínima, de cambiar nuestra estructura constitucional ni territorial. Entonces, ante esa respuesta, el señor Trump, muy hábil, ha venido promoviendo ahora es lo de la Junta de la Paz, que es lo que vamos a ver mañana, y, y dejando esto ahí como quieto, como que ya hicimos un acuerdo, pero acuerdo no hay ninguno. No puede haber ningún acuerdo entre la OTAN y Estados Unidos, primero porque sería de yo con yo. Segundo, la OTAN no es ninguna organización internacional legitimada para resolver este tipo de asuntos reales, ni tiene tampoco la capacidad de establecer todo un proceso. Pero bueno, miremos otra. Supongamos, aquí es una suposición, que eso fuera cierto, que se hizo ese acuerdo y que en ese acuerdo están todas las partes ya listas. ¿Y a qué hora fue que se reunieron todos los diplomáticos? ¿A qué hora fue que se construyó toda la carta fundacional de ese nuevo esquema? ¿A qué horas es que en el Congreso de Estados Unidos se debatió la llegada de Groenlandia como un estado más? ¿Dónde está el presupuesto que se debe incluir en la Unión Americana para ese nuevo prospecto? ¿Dónde están los planes de desarrollo en educación, salud, vivienda, hacienda pública, seguridad? Ya no la seguridad en profundidad militar, sino la seguridad interna de ese país. La compensación que debería recibir Dinamarca por eso y el proceso de transmutación de una cultura a la otra. Entonces, nos parece que se está hablando mucho, que hay una realidad que sí es que geopolíticamente hay que la OTAN tomar acción sobre eso, pero que la metodología probablemente debe ser diferente. Entonces le pedimos a mi coronel González que nos ayude con los asistentes a que nos contesten esta pregunta en máximo 2 minutos. No queremos discursos, ni que le faltó decir que por la noche hace frío y por la mañana hace calor, y que son 6 meses de luz y de invierno, y que los iglúes, y que pobrecitos, y que en tal época cuando Nixon dijo, no, no estamos hablando de eso. La pregunta es concreta. Si Trump se retractará en ese deseo de conquistar a Groenlandia, o a pesar de saber que eso no es así, se atreverá a romper la alianza de la OTAN con la consecuencia lógica que le abre un boquete a China. Entonces les pedimos por favor respuesta concreta sobre eso y no alargarle temas que no son del asunto hoy. Adelante, mi coronel González.
Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Vamos entonces a proceder en aquellos que quieran iniciar por su propia voluntad, levantando la mano a contestar la pregunta. Si no, entonces, de acuerdo a la lista, pues iremos contestando eh, la interrogación. No hay ninguna mano levantada en este momento, entonces iniciamos con el primer asistente, mi coronel Carlos Ramírez. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel Villamarín. Buenas noches a todos los asistentes a este taller muy importante y muchas gracias, mi coronel Villamarín, por esa actualización y esos análisis de alto valor estratégico que actualmente impactan local y globalmente en todos los estados y a nivel mundial. La pregunta es clara y yo creo que Donald Trump es un presidente que es un lobo viejo. Él, cada objetivo que se coloca y propósito es estratégico, tiene un valor agregado, interés obviamente nacional por Estados Unidos, por su nación y por parte del mundo. Nada es gratis, como lo dijo mi coronel en su explicación, él siempre habla con estrategia, aplica ciertos principios de la guerra, hasta la guerra fría y psicológica, y le da resultados, pero él sabe que tiene un titán que es China. Allá está Corea del Norte también haciendo guiños y sabe que la amenaza es latente, pero él no se deja opacar y él va a insistir, porque tener esos terrenos que es inhóspito con esos habitantes que son escasos, pero que son de gran interés para Estados Unidos y el mundo, y poder tener ese territorio es de un objetivo de alto valor estratégico para Estados Unidos y sus aliados, y en este momento la OTAN pues está opacada. Ella está opacada, está disminuida y pues los intereses y todo se queda en filosofía y en letra y todo está escrito. Pero del dicho al hecho pasa como pasó en Venezuela y como ha pasado en varias invasiones, literalmente asaltos de impacto para acabar con el socialismo en el mundo, que han sido de alto valor. Yo creería que sí, y conquistar Groenlandia es un valor, más de valor de ganar, ganar y interés económico, estratégico y de defensa global. Y así parta lo que parta los intereses y tenga la amenaza de los titanes del este, él lo va a hacer y tenerlo es de un gran valor agregado para Estados Unidos y el mundo. Algo pasará, sí, pero definitivamente él rompe paradigmas y lo ha hecho y lo ha demostrado y el poder está potenciado. Yo veo que él no va a ceder en sus intenciones. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel, muy amable. Seguimos entonces con mi coronel César Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Como siempre, aprendiendo cada vez que tengo esta oportunidad de escucharlo, mi coronel, muy amable. A las preguntas, si Donald Trump conquistar Groenlandia, pienso que no. Él, al final del día, es como todo, manda el sablazo, manda el anzuelo a ver qué consigue, pero no, la intención de él no es conquistar Groenlandia. Yo me devuelvo 100 años a lo que pasó con Panamá y la intención de con Groenlandia puede ser algo similar a lo del Canal de Panamá, generar una coadministración con Dinamarca y Groenlandia, buscando con ella el pretexto de mantener y conservar el medio ambiente, evitar la explotación de los recursos no renovables que no se puede y no se debe, y que lo trataron de hacer en el 2021, que lo trató de hacer Rusia también y no pudo de otros países. Entonces, ese va a ser el sombrero que él puede lucir, coadministrar, poder expandir seguramente unas bases militares más fortalecidas, ayudar al desarrollo de la comunidad de Groenlandia,
pero sin anexarlo como el territorio número 58 o 59 que le corresponda en este momento. ¿Actuará rompiendo con la OTAN? Por supuesto que tampoco es otra acción que él puede hacer o debe hacer, porque fácilmente al generar esa grieta puede abrirle espacio para que el tratado que tienen Finlandia, Groenlandia y el otro país que, no, Reino Unido, se pueda también resquebrar. Y decir, bueno, si esto pasa, ya pasemos aquí y empiezan a haber otros intereses, entonces el efecto puede ser peor. Creo que no va a pasar nada distinto, vuelvo y repito, él busca una coadministración, por supuesto que quiere demostrarse lo que es y la capacidad que tiene, que creo que nadie la pone en discusión, pero tampoco va a ser el amo, dueño y señor de esas dos cosas. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. A continuación, entonces, doña Erika Lara. Adelante, por favor. Bien, entonces, el historiador Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Ahí existió el lago de San Mateo. Buenas noches, ¿me escucha? Cuando pasó por Bucaramanga. ¿Me pueden escuchar? Ese lago terminó Hable un poco de sellado, gente hablando y así eso no no le se puedo dar. terminaron por el municipio, eran dos lotes para partidos. ¿Ya me pueden escuchar mejor? No, 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 no. Eso con el ruido Ya un no se puede momento. hablar. Ya un momento, cambio de lugar. Listo, ¿me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? ¿Alto y claro? Nicolás González, ¿Me escuchan? Yo sí los escucho. ¿Me escuchan? El siguiente, Eh, mientras tanto. Listo. Entonces, bueno, de acuerdo a la pregunta, a mí me parece que no creo que Donald Trump, pues, trate de conquistar Groenlandia porque podría tener muchos problemas de índole internacional. Más bien es una maniobra psicológica para forzar al reino de Dinamarca para que logre una negociación con el cual los Estados Unidos puedan reactivar la base militar que había tenido en tiempos de la Guerra Fría y que fue cerrada durante la administración Clinton por haberse precisamente finalizado la Guerra Fría. Y en cuanto a la OTAN, tampoco pienso que Estados Unidos vaya a salir o desmantelar la OTAN, porque sabe que desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, la OTAN es vital para hacerle contrapeso a Rusia en estos momentos que está en auge la guerra de Ucrania y que si la OTAN sale del contexto internacional geopolítico en Europa Occidental, los rusos podrían aprovechar una expansión para buscar una salida al Mediterráneo y en ese caso también expandirse hacia Europa Occidental, algo que no le conviene a Estados Unidos ni a las naciones de Europa Occidental. Por lo tanto, no creo que Trump vaya a hacer esas dos cuestiones. Más bien es una medida estratégica que está ejerciendo desde el punto de vista psicológico para presionar a la OTAN y a Groenlandia para poder cumplir sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. A continuación, el turno para contestar la pregunta a mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Mientras Dinamarca mantenga la posición de no ceder a Groenlandia, difícilmente Estados Unidos podrá ocuparla o tenerla bajo su dominio. Y no va a romper tampoco con la OTAN, porque la OTAN es una organización para la defensa. Y tampoco la OTAN está para negociar territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. mi El coronel turno González, la perdón. doctora Sandra Cedas tiene la mano levantada, mi coronel. Perdón, es que como estoy en teléfono no lo veo. Entonces, adelante, por favor. Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Buenas noches, fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, haciendo el análisis y leyendo todas las noticias, obviamente pues yo no soy militar ni estratega, pero sí puedo
leer y a sacar un análisis respecto a lo que está sucediendo. Em, Desde mi parecer, el, sí, Donald Trump no es que vaya a conquistar, pero sí va a organizar lo que está haciendo para Groenlandia. Él lo que quiere es reafirmar una base allá y empezar con Elon Musk y otras personalidades que están sacando unas nuevas tecnologías que necesitan tener refrigeración y estas cosas solo se pueden hacer en el frío, frío y algunas cosas que están por, por salir a la luz pública. Entonces él tiene él quiere hacer su base y quiere organizar adicional de que allá hay unos yacimientos de minerales y cosas muy interesantes que a él le interesa por cuestiones económicas. O sea que él está haciendo, y yo creo que él sí va a hacer presencia de Estados Unidos en Groenlandia muy pronto, y eso creo que se va a ver este mismo año. Por otro lado, la OTAN y todas las organizaciones mundiales como la de la salud, bueno, como muchas más, van a ser desmanteladas porque hay infiltrados en estas organizaciones y en ONGs y en fundaciones internacionales que sacaban recursos para la izquierda y desde allí apoyaban toda esta cosa macabra que ha pasado en el mundo, que es con lo que se quiere luchar. Entonces creo que si tiene que desmantelar la OTAN, lo va a hacer y va a ser lo mismo con todo esto de Naciones Unidas y todo, mejor dicho, todas las organizaciones internacionales que se han prestado para hacer esta organización, podámoslo llamar entre comillas, desde mi léxico normal, infernales, él lo va a hacer porque estaba permeado todo en la educación, todo, todo. Y les cuento algo. El año pasado yo fui a recibir un doctorado a México y lo primero que me dijeron allá en la Universidad del Caribe antes de poner el pie ahí adentro, usted no puede decir gracias a Dios o cualquier cosa mencionar a Dios en su discurso. Cuidadito, aquí está prohibido. Igual estaba Chile, igual estaba en todos lados. Eso también ya firmó él y están tratando en los países de que se permita y no se persiga más a los cristianos, a los creyentes de diferentes religiones. O sea que eso es un plan a nivel global donde están involucrados muchos países. ¿Y para qué? Para acabar con muchos frentes. Y eso es lo que se está viendo desde este momento. Yo sigo todos los días, trato de seguir las noticias a nivel mundial en los 50 países donde hemos trabajado con mis organizaciones y he estado pendiente de lo que está evolucionando. Y a título personal, estoy muy contenta que pueda acabarse con toda esta corrupción, que pueda acabar con la mutilación que le hacían a los niños, que puedan sacar las tecnologías guardadas que tienen porque no le convenía a la Organización de la Salud y que podamos tener países libres de todas estas cosas nefastas que están pasando. Eso era lo que tengo para comentarles esta noche. Muchas gracias por permitirme hablar. Gracias, mi coronel Villamarín, por esta invitación y sigo siendo parte de ustedes siempre. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el turno para la ingeniera Rosita Medina. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Esta es una nueva situación tan complicada y tan desconocida por nosotros. Sin embargo, para que la internacionalidad se manifieste en verdad, con la verdad de cuál es el interés de cada quien para actuar en esta situación
y producir beneficio para la humanidad entera. Interpretar a Trump es realmente complicado. Él tiene un modo de decir las cosas y al siguiente día decir todo lo contrario para mantener confundida a la gente. Y realmente pienso que su interés puede ser personal, sin embargo, tiene la suficiente asesoría y la suficiente tecnología para hacer las cosas bien. Espero que así sea y que de ninguna manera se atreva a desmantelar la OTAN porque fue organizada para la defensa y probablemente eso debe ser así. Muy difícil la situación y pienso que todas las interpretaciones pueden ser válidas, pero hay que estudiar mucho más a fondo qué es lo que conviene para la humanidad entera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, el turno para don Sergio Morales. Adelante, por favor. Don Sergio. Bien. Continuamos entonces con el asistente que se identifica como user. Adelante, por favor. Continuamos con doña Daniela. Adelante, por favor. Bien, parece que no están en conexión. Entonces, con el participante que se identifica como J. Jonco. Continuamos entonces con don Oscar Aguilar. Adelante, por favor, su opinión. El turno para mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel Iván. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Y un saludo especial para los compañeros de este campus virtual, Teniente Coronel Eugenio Alarcón Corredor de Fundelt. Dado que me identifico con los comentarios y el análisis de mi coronel, de la doctora Rosita en primer término, de mi coronel Luis Alfonso Carvajal y del historiador Eduardo Patiño, no, el fundamento que daría yo era el mismo de ellos para pensar que el presidente Donald Trump, como dijo la doctora Rosita, él es muy casi que bipolar, por decirlo de alguna manera, y sería muy temerario, por decirlo, de creer que lo que él dice al siguiente día no va a cambiar de opinión. En conclusión, con esos argumentos de quienes me precedieron y acabé de nombrar, pienso que él no actuará rompiendo la OTAN. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, ¿ya me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Quién habla, por favor? Oscar Rodríguez Aguilar. Es que cuando usted me dio la palabra tuve un problema con el micrófono, pero si todavía me lo permite, pues con mucho gusto le doy mis opiniones. No, por supuesto que sí. Adelante, por favor. Muy amable. Nosotros estuvimos conociéndonos virtualmente en una conferencia que usted dio hace, creo que fue el año pasado. No sé si se acordará de mí, pero bueno, me ha interesado muchísimo la conferencia y obviamente tengo que hacer la salvedad que no soy un experto en estrategia militar, ni mucho menos, pero sí un muy curioso en estos temas. Y lo primero que yo quería decir es que yo veo en esto un contexto más amplio, es que como economista de desarrollo he llegado a la conclusión de que hay una fracturación muy importante en la economía mundial y que desde ese punto de vista la mayoría de los países se tendrán que ir tarde que temprano o de un lado o del otro, bien sea del lado de Estados Unidos o bien sea del lado del eje
comandado por China, Rusia, Irán y sus agentes delegados como Hezbollah, Hamas, los hutíes y la Yihad Islámica, y posiblemente la India. Y en ese sentido, entonces, si partimos de la base de esa fracturación de la economía global, entro en el contexto ya del aspecto de Groenlandia. El contexto para mí es que Estados Unidos pues ha revivido su ambición de adquirir a Groenlandia, lo cual produce un escalamiento de tensiones con Europa. Y antes de seguir adelante, tengo un gran interrogante para el coronel, perdón, se me olvidó cómo se llama el que dio la conferencia, el coronel César, creo que fue, bueno, que es el siguiente. Me ha sorprendido mucho de un momento a otro que Estados Unidos traiga a colación el tema de Groenlandia cuando desde hace mucho tiempo que yo recuerde, creo que es en Murmansk, donde tienen varias bases de los submarinos nucleares Rusia. Y hasta cierto punto el estrecho allá entre Alaska y Rusia pues también es algo que ha estado súper vigilado por Estados Unidos hacía muchos años, lo cual me lleva a concluir pues de una forma tal vez no muy idónea que el interés fundamental no necesariamente tiene que ser estratégico o geopolítico, porque Estados Unidos ya sabía de la amenaza nuclear de los submarinos nucleares de Rusia, sino más que todo el aspecto económico, con las nuevas tecnologías, con lo que acaban de decir en la conferencia, minerales raros, tierras raras, etcétera, petróleo, en fin, agua dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, se me hace más que todo como una intensa iniciativa norteamericana para el tema territorial. Y los europeos, según yo he podido entender, pues darían todo menos el territorio, por consiguiente Europa, Dinamarca, Groenlandia, lo que quieren es tal vez una presencia más extendida de la OTAN, más tropas posiblemente de Estados Unidos en Groenlandia después de algún tipo de acuerdo y obviamente acuerdos de inversiones en recursos. Pero a pesar de todas esas concesiones europeas, me da la impresión de que el señor Trump está focalizándose más que todo en anexar antes de hacer una estrategia, digamos, menos efectiva. Obviamente está la amenaza de la existencia de la OTAN, que aquí ya lo han mencionado y con lujo de detalles, o sea, la violación de la soberanía danesa, digamos, el rompimiento del derecho internacional con respecto a la posibilidad de que se disminuya la credibilidad de la OTAN, en el caso, pues, de que Estados Unidos anexara todo ese territorio. Obviamente la alianza colapsaría no sé, siendo agente de teoría conspiracional, ya que Putin es más o menos un amigo del señor Trump desde hace rato, pues no sé, una nueva, estoy tal vez exagerando, una nueva alianza ruso-estadounidense, no sé, y obviamente eso poniéndolo en contraposición a los costos que pagaría una acción estadounidense. Ya creo, según leí el otro día, que Macron mandó un submarino nuclear francés por allá, no estoy muy seguro si entró de un lado del mar donde está Rusia o del mar donde está Canadá, no recuerdo exactamente. Están las herramientas económicas que se han considerado, pues sanciones contra las firmas de tecnología de Estados Unidos, las opciones nucleares, o sea, restricción al acceso a las bases de Estados Unidos. Pero por último, yo llegaría, y perdónenme que me haya extendido, pero me parece muy interesante el tema, definitivamente
yendo en colación con lo que dije al principio, o sea, la fractura de la economía global, entonces habría una fractura transatlántica, un deterioro a raíz de Groenlandia entre Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, la estrategia de seguridad nacional entre Ucrania y el plan de paz que lo ha mencionado acá, la Junta de Paz, el Board of Peace, que acaba de inaugurar Trump, hasta qué punto llegaría a coincidir con esas fracturas, o digamos la cancelación del vicepresidente Vance a participar en la conferencia de seguridad en Múnich. De tal suerte que yo solamente acá como un curioso llegaría a la conclusión de que si nos ceñimos al libro famoso de Trump, que es El Art of the Deal, alguien lo mencionó acá, yo creo que lo que está haciendo el señor Trump es provocando algo que lo aliene al principio, pero que lo lleve hacia un acuerdo para acceder más que todo a los recursos naturales y consolidar, por supuesto, lo que él ya tiene como seguridad nacional. Pero la seguridad nacional la tiene él verificada hace mucho rato, en Alaska y justamente también en Groenlandia. O sea que ese es mi punto de vista y disculpen que me alargué. Gracias y perdonen lo mucho que me alargué siendo solamente un curioso y no un experto en la estrategia militar. Gracias, don Oscar, muy amable. Bueno, finalmente entonces me permito dar mi respuesta a la pregunta. La pregunta tiene de fondo Buenas haciendo... tardes. ¿Perdón? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Un momentico. Buenas tardes, soy el coronel Leonidas Aponte. Un saludo para todos los participantes. ¿Sí me Buenas escucha? noches. ¿Sí desea intervenir o ¿Sí me contestar escucha? la pregunta? ¿Me están viendo? Sí, viendo y escuchando fuerte y Bueno, claro. gracias. En primer término, un saludo para el coronel Villamarín y para usted también y para todos los participantes en este foro. En cuanto a la pregunta, yo tengo lo siguiente concepto. Donald Trump sí quiere conquistar o comprar o tener Groenlandia, pero no lo va a hacer a las malas y mucho menos rompiendo la OTAN. A ver, considero que los Estados Unidos de América venían siendo manoseados por muchos países del mundo. China aprovechó su situación y ya estaba queriendo ser la primera potencia en el mundo. Igualmente Rusia está interviniendo junto con China e Irán en nuestro continente, en esta parte del mundo, en Sudamérica. Igualmente, si miramos los últimos años del gobierno Biden, la inmigración se disparó, caravanas de 12,000, 15,000 personas yendo hacia los Estados Unidos y entrando como querían. Esa situación, lógicamente, estaba dañando la vida, la economía, el aspecto social y geopolítico de los Estados Unidos de América. Pienso que en este año que ha estado Donald Trump como presidente de la potencia, ha hecho muchas cosas buenas. De pronto algunas también malas que no le caen bien a ninguna persona, pero en general él lo que está buscando es mantener el orden mundial y mantener a los Estados Unidos como potencia y por eso se está moviendo en todo el planeta. Ha intervenido y ha calmado algunas zonas. Él dice que ya ha acabado con 8 guerras. Está tratando de terminar también con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero lo que pasa con Groenlandia es que esta isla, que es más grande que México, pero que tiene una población de 56,000 habitantes, debido a su posición y a que es una isla de hielo, pues
es sumamente importante para los beneficios estratégicos de seguridad nacional para Estados Unidos. Trump no quiere que lleguen allí los rusos y mucho menos los chinos. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ocupó Groenlandia. Él montó unas bases allí, inclusive hizo unas bases grandes subterráneas con grandes túneles, pero que después abandonó. Pero mantiene una base militar muy potente donde tiene radares, claro, mantiene control del área. Entonces, él sabe y Estados Unidos sabe la importancia de Groenlandia o para ellos Greenland. Yo creo que esa intención de conseguir Groenlandia, ya dije que no es nueva. Y además de eso, se suma en que los que están viviendo allí, las personas que están como ciudadanos groenlandeses, quieren separarse de Dinamarca. Entonces, esa situación va a ser aprovechada por Estados Unidos y ya lo que está manifestando es un arreglo, montar más bases militares, tener el control de la isla y no dejar por ningún motivo de que sea un lugar para los chinos ni para los rusos. Eso es lo que he escuchado y eso es lo que sé. Espero haber aportado con un granito de arena a esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. Mi coronel, ya han intervenido todos los participantes, entonces es suya la palabra para el resumen. Adelante, por favor. Pero usted iba a decir algo, mi coronel. Ah, bueno, es que por estar escuchando se me olvidó. Pues en mi opinión, la pregunta dice con claridad la intención personal. Sí, porque no parece que fuera la intención nacional y el objetivo nacional de los Estados Unidos. Entonces, siendo así, no se detendrá Trump en el deseo de conquistar a Groenlandia. Pero yo lo miro desde el siguiente aspecto. ¿Por qué razón una potencia mundial como los Estados Unidos todavía tiene espíritu conquistador? Si eso se parece que fuera del tiempo pasado, de los tiempos romanos o de los imperios de la antigüedad, cuando ahora todo se supone que con diplomacia, civilización y no con fuerza y músculo, y menos con agresión y amenaza nuclear, pues se conquistan, porque ya prácticamente se están hasta desapareciendo los mares internacionales o de aguas internacionales. Vemos, por ejemplo, cómo persiguieron al petrolero en aguas internacionales, que ya se mencionó acá. Y así, muchas otras cosas que no están como dentro del espíritu de entendimiento y de paz y de armonía mundial. Desde muchos hechos históricos, por ejemplo, la conquista de los territorios de México por parte de los Estados Unidos, el apoderamiento y la amputación que nos hizo del Istmo de Panamá, muchas guerras y muchas intervenciones en distintas partes del mundo, en Irán, en Irak, en Afganistán, en Vietnam, etcétera, etcétera. Entonces, esa intención personal parece que está muy en desatono, es muy disonante en el tiempo moderno, además anacrónica, y porque si el señor Trump está en contra de Rusia por la invasión a Ucrania y está tratando pues de impedir ese avance ruso, pues eso no es nada diferente entonces a su intención sobre Groenlandia. Y eso pues pierde credibilidad, confiabilidad en las políticas, la doctrina y la cultura supuestamente civilizada, democrática de los Estados Unidos, ya que desea ser potencia mundial. Eso lo ha dejado, por ejemplo, muy claro los escritores que publicaron, recuerdo, en los años 70, si no estoy mal, el famoso libro del desafío americano, que después ellos mismos, es una pareja,
publicaron a comienzos del siglo XXI, del año 2000, también el desafío mundial. Y así sucesivamente, entonces todo va creciendo en que tiene que haber una disputa no diplomática, ni conversada, ni dialogada, ni acordada, ni pactada por el dominio del planeta, sino que es también con amenaza de fuerza, amenaza, temor eh, y brutalidad, digamos, porque la guerra es eso precisamente. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias a todos, muchísimas gracias por su participación. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos hoy. El tema que nos concitó hoy la reunión fue hacer una reflexión de la importancia geopolítica y geoestratégica de Groenlandia. Entonces comenzamos por hacer una descripción geográfica, estratégica y de ubicación en el entorno del globo terráqueo para que tengamos más claridad de qué es lo que hay dentro de Groenlandia y alrededor en morfología, en topografía y en condiciones de medio ambiente. Luego miramos las tres concepciones claras que tiene la inteligencia artificial sobre cuáles son las potencialidades y las capacidades geopolíticas de Groenlandia. Posteriormente vimos uno de los tantos estudios que se ha hecho con tres aspectos claves geopolíticos que también coinciden con los de la inteligencia artificial, y en cada uno miramos en específico cómo se articula el círculo polar ártico, quiénes son los países que lo integran, cuál es la diferencia de la sociedad de los países árticos con el círculo polar. Fundamentalmente la diferencia es que en el círculo polar está Rusia, pero que en la organización no está Rusia por tratarse de una organización netamente occidental. Luego vimos un poco la importancia y qué es lo que se hace desde esta base, que es la única que queda, que es gigantesca en medio del hielo allá en Groenlandia. Y posteriormente vimos la posibilidad de las dos únicas rutas comerciales, que ya la primera prácticamente existe, la del círculo ártico por el lado de Rusia. Había cuenta que Rusia la ha venido eh, acercando hasta Occidente, pero tiene los temas de seguridad y conflictividad con los países de Europa, y entonces hasta ahí le llega el impulso. Y luego vimos la que se está abriendo por la parte septentrional de Canadá, por todos estos estrechos, que va a abrir seguramente otras posibilidades al comercio internacional. Y con eso de una vez ahí contestamos una duda que hay, es que la geopolítica es la hija rebelde de la historia, pero si revisamos la geopolítica desde su primera percepción y concepción que hubo, ha gravitado alrededor del comercio. Y detrás del comercio vienen las operaciones militares, los grandes negocios, las posiciones diplomáticas, los dominios territoriales, el control de las tierras, el control de los recursos, de las finanzas, de los monetarios, todo lo que se quiera mirar, viene detrás de todo eso, pero el primer paso es el comercio. Entonces, abrir este comercio aquí es desarrollar toda una necesidad y una infraestructura, y eso es lo que realmente está buscando Estados Unidos controlar antes de que lo controle China o Rusia. Y obviamente, al estar controlando, pues se sobreentiende que la seguridad es prima sobre todo eso, y que esta seguridad va a depender totalmente del desenvolvimiento geopolítico que allí ocurra. Luego vimos las cuatro características de los recursos más interesantes que hay allí. Hay minerales, hay agua dulce, hay gas y petróleo. Vimos el 13% del petróleo del mundo y el 30% de las reservas de gas natural, y con lo que todavía queda por implementar nuevas tecnologías para las energías es mucho lo que se requiere, pero más que todo lo de las tierras raras. Explicábamos que el señor Trump dijo en la reunión de la semana pasada en Davos que no tenía ningún interés ahí, pero eso es más o menos como que sí, pero no. También vimos que hay una reserva mundial de agua dulce impresionante
el 20% de las 3/4 partes del planeta, que es agua, están allí. O sea que hay una gran cantidad de aguas, en un buen porcentaje equivalente a las que tienen los mares. Y vimos también la potencialidad de la pesca para la alimentación humana. Luego hicimos una breve cronología de cómo se ha suscitado esta crisis y cuáles fueron el paso a paso y por qué ha ocurrido. Y posteriormente pasamos a la pregunta que era abierta, pero les pedíamos también la intervención, era de 2 minutos, para ser muy concretos, si Trump dejaría su intención personal, y ahí está, es ya manifiesta intención personal de conquistar a Groenlandia, o a pesar de saberlo, actuará así, rompiendo la OTAN. Entonces las respuestas fueron en la mayoría de que no va a desbaratar la OTAN, no se va a meter a destruir una alianza que es la más poderosa de la historia y es la que también, así él diga que no, le ha ayudado a Estados Unidos a todo este lustre que ha tenido en los últimos 80 años y que de una manera u otra, de distintos puntos de vista, ustedes lo fueron planteando, que con su personalidad, su temperamento, su forma de actuar y percibir, puede cambiar muy fácilmente de tercio y es impredecible en qué punto llegará a concretarla. Pero que seguirá insistiendo, sí seguirá insistiendo, que falta ver todavía si el Congreso de Estados Unidos está de acuerdo con todo eso, cuáles son los alcances, cuál es el objetivo, los propósitos, las líneas de acción, eh, cómo se va a hacer la etapa por fases, si Estados Unidos está en capacidad de asumir semejante responsabilidad, porque eso vale mucho dinero. Y no estamos en el nacimiento de Bretton Woods ni en el instante posterior al término de la Guerra Mundial, sino estamos en una nueva etapa y una nueva diferencia y ya con un enemigo muy consolidado que es China, que en ese momento no estaba la Unión Soviética. Así, entonces hay muchos aspectos para analizarlo, pero no podemos todavía tomar como una decisión concreta acerca de cuál va a ser el curso de acción más probable del señor Trump. Esto nos invita a seguir analizando el tema, reuniendo más información y evidenciando obviamente cómo va la evolución a diario, porque esto no va a parar ahí y ya se inició y tiene que tener algún cierre y el cierre todavía es impredecible. Para mañana tendremos aquí en esta misma academia con el mismo link de acceso el análisis de qué es la Junta de Paz desde la óptica geopolítica y hacia dónde apuntan los intereses del señor Donald Trump, que seguramente al escuchar ese análisis con el de hoy podemos tener inclusive mucha más posibilidad de clarificar cuál es la verdadera intención y tendencia de lo que podría suceder en Groenlandia, en Ucrania y en el Medio Oriente. Por ahora les agradecemos a todos su participación, muy gentiles por habernos acompañado. Les deseamos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo e iluminando.